Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el que voy a explicar los elementos de la perspectiva cónica. Ya sabemos que la perspectiva cónica es un sistema de representación, en este caso un recurso también muy utilizado por todos los artistas y arquitectos desde que se descubre justo al finalizar la Edad Media con ese renacer, con ese humanismo, con ese renacimiento, ¿verdad? Voy a explicar los elementos de que se compone haciendo dibujo tridimensional y después voy a hacer aquí, a un lado, cómo se articulan esos elementos, que explicaré aquí tridimensionalmente cuando tratamos de representar en el plano, es decir, sobre el papel, ¿vale? Fijaos, aquí lo que he hecho es poner un objeto, en este caso es un cubo. Ese cubo estará apoyado sobre el plano geometral, el suelo, que en el sistema de representación de perspectiva cónica se llama, como vemos aquí, plano geometral. Por otro lado estamos nosotros como observadores que vamos a dibujar ese objeto que está apoyado en el suelo. Para ello vamos a recurrir a el plano del cuadro. Lo represento como si fuese un cristal transparente porque es muy interesante y así vais a entender qué es lo que yo represento. Represento como esa intersección de unos haces de luz que parten de los distintos vértices de ese objeto y llegan hasta mi vista. En la intersección de estos haces con el plano del cuadro, evidentemente se está generando una forma. Mirad, ahí está. Esa es la forma que yo represento en mi papel, ¿vale? En mi formato, esta que se ha generado aquí. Voy a quitarlo para que no nos liemos demasiado y voy a seguir explicando más elementos, ¿vale? En la intersección que genera este plano del cuadro con el suelo se halla la línea de tierra. Aquí la marco. Bien, ¿vale? Esa sería la línea de tierra y si lanzamos una línea perpendicular desde nuestros ojos hacia el plano del cuadro, que la veis, esta línea forma 90 grados con ese plano del cuadro, en la intersección de esta línea con el plano del cuadro encontramos el punto de fuga, ¿vale? Evidentemente, donde ese punto de fuga se corta con el plano del cuadro, a la altura, a esa misma altura se encuentra la línea de horizonte y también digamos que paralela, ¿vale? La línea de horizonte siempre va a ser paralela a esta línea de tierra y la distancia que la separan la una de la otra va a ser la altura del observador, es decir, la distancia que hay desde mis pies hasta mis ojos, ¿vale? Aquí lo vais a ver mucho más claro, esa es la altura, así que siempre digamos que esa distancia entre línea de tierra y línea de horizonte va a ser la altura del espectador. Por otro lado encontramos aquí la distancia al plano del cuadro, porque una cosa es donde yo estoy situado con respecto al objeto, que es esto, como vemos aquí, este punto de fuga, va a determinar por lo tanto el punto de fuga, y otra cosa es la distancia a la que yo estoy del plano del cuadro, ¿vale? Lo que determina también por lo tanto a la distancia que estoy del objeto, y es importante también cuando representamos. Si yo esta distancia que tengo aquí, que he representado aquí como su sombra, ¿vale? Exactamente esta línea sería la misma que esta, solo que parte de los pies. Si esta distancia yo la abato, la llevo sobre el plano del cuadro, que aquí lo vais a ver claramente, ¿veis? Esta distancia es la misma que esta. Si la llevo sobre el plano del cuadro, hallo el punto de vista. Y el punto de vista, en este caso, lo que me va a ayudar a determinar son los puntos métricos. ¿Qué son los puntos métricos? Los puntos métricos son esos puntos que me van a ayudar a encontrar o a determinar la profundidad que tiene un objeto en el espacio, ¿vale? Lo vamos a ver más claro luego aquí, pero es simplemente para que veáis que estos puntos métricos los he hallado simplemente llevándome esta misma distancia para acá, es decir, sobre la línea de horizonte. Otra forma de hallar esos puntos métricos sería haciendo pasar una recta por el punto de vista, por ese punto V, formando 45 grados con la línea de horizonte. Donde esa recta corta a la línea de horizonte hallamos también los puntos métricos, tanto para este lado como para el otro. Vamos a ver ahora en el dibujo que voy a hacer en qué consiste y cómo funciona esto que acabo de explicar aquí.
vamos a representar aquí esto sobre el plano, es decir, sobre nuestro formato. Lo primero que voy a hacer va a ser situar esa línea de tierra en mi formato, ¿de acuerdo? Que sería, pues en este caso, esta. Voy a ir nombrando las cosas también para que no os perdáis, ¿vale? Voy a coger aquí y voy a poner que esta es la línea de tierra, ¿sí? Importante nombrar las cosas. Por lo tanto, sé que la línea de horizonte va a estar encima de la línea de tierra y en este caso la altura me la podrán dar o la tendré que determinar yo si quiero que sea una persona la que mira, un animal que tendrá una altura mucho más inferior o también evidentemente situar la línea de horizonte alta hace que tenga mucho más suelo, lo vamos a entender ahora, ¿vale? Fijaos, pues entonces lo que voy a hacer es decir, imaginaos que me dicen que la altura está a 12 centímetros, pues lo que haría sería medir con mi regla perpendicularmente 12 centímetros y poner aquí que está la línea de horizonte, ¿vale? Por lo tanto ya tenemos la altura del espectador, lo hemos visto aquí, ¿de acuerdo? El siguiente punto, como ya tengo estos dos elementos, que necesitaría sería, en este caso, determinar cuál va a ser el punto de fuga, es decir, el punto principal, mi situación con respecto, en este caso, al espacio. Vamos a decir que en este caso ese punto lo vamos a determinar, por ejemplo, aquí, ¿sí? Está aquí y le voy a llamar que ese sería el punto principal. Bien. Por lo tanto, ya tenemos situado al espectador. Digamos que si el espectador estuviese aquí, lo voy a coger de aquí para que lo veáis, aunque sea de una manera un poco más básica. Digamos que el espectador estaría aquí. Sus ojos, como hemos dicho, estarían coincidentes con la línea de horizonte, ¿vale? Pero claro, tenemos que ver ahora otra cosa que es importante y que sería la distancia a la que está ese espectador, es decir, esta distancia del plano del cuadro. También tienen que dármela, tienen que determinarla, ¿vale? Vamos a decir que esa distancia, en este caso, va a ser esta. Y después, si queréis, cambiamos esa distancia para que veáis que también cambia un poco esto. Lo que estamos haciendo ahora va a ser representar, porque como solo tenemos un punto de fuga, ya entenderéis que según lo que hemos visto en clase va a ser una perspectiva cónica frontal, ¿vale? Con un único punto de fuga. Vamos a determinar que este va a ser el punto de vista, ¿vale? El punto de vista ya sabemos que no es el punto principal, sino que es la distancia y por lo tanto estará aquí. Y lo voy a marcar ya como PV. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que tengo que determinar? Pues ya directamente me puedo poner a dibujar, porque puedo coger y decir que, por ejemplo, voy a hacer una arista de ese cubo y la voy a poner aquí. Esa sería una arista de ese cubo, ¿vale? Puedo dibujar directamente el cubo en verdadera magnitud, ¿sí? Porque lo que tiene sus caras paralelas a mí mantiene la verdadera magnitud, es decir, no hay ninguna distorsión. Como estoy viendo esta cara paralela, pues si es un cuadrado será perfecto y si es un rectángulo que mide 8 por 5, pues medirá 8 por 5, ¿vale? Acto seguido, lo único que tendré que hacer será lanzar, en este caso, rectas que vayan al punto de fuga. Fijaos, ahí lo tenemos y me faltaría otra más que sería aquí. También podría lanzar esta, lo que pasa es que si es un sólido se supone que no la vería, pero yo de todas maneras la voy a lanzar, ¿vale? Fijaos, claro, ¿qué profundidad tendría esto que es un cubo perfecto? Pues para determinar esa profundidad necesito los puntos métricos y como hemos dicho, yo puedo coger el compás ahora mismo, hacer centro en P, hacer un arco tanto a un lado como a otro y aquí estaría determinando esos puntos métricos. Tendría aquí uno y otro. Con uno en realidad sería más que suficiente, ¿vale? Entonces me voy a quedar, digamos, con este solamente. Como hemos dicho también, y lo voy a demostrar ahora que tengo hecha esa circunferencia para que veáis que es exactamente lo mismo, no hace falta hacerlo los dos, con hacer simplemente uno de los procedimientos para hallar el punto métrico es suficiente, pero yo voy a hacer los dos para que veáis que se cumple. Fijaos, aquí en este caso estaría el punto métrico. El punto métrico, evidentemente, que será M, ¿vale? Aquí fugarán todas esas líneas que conforman 45 grados dentro de
dentro de este cubo. Y como entenderemos, las líneas que forman 45 grados son las diagonales. Fijaos, lo vamos a hacer ahora bastante fácil, pero antes voy a terminar con esto. Mirad, esta recta que acabo de hacer aquí es una recta que forma 45 grados con el plano geometral, o sea, con la línea de horizonte, perdón. Aquí lo tenemos y lo voy a escribir también para que quede ahí claro. Esto es lo mismo que hacer el arco, así que, como os digo, bastará solamente con hacer uno de los dos, ¿de acuerdo? Voy a seguir. En este caso ya decimos que esas diagonales fugarán ahí. Si yo, y lo voy a hacer aquí aparte para que lo entendáis, consigo esto al ser un cubo perfecto, ¿vale? Estaré hallando también ese otro vértice que estoy buscando aquí detrás. Por lo tanto, si parto de este y voy hasta el punto métrico, aquí se me está generando ese otro vértice, ¿lo veis? Es decir, esto está yendo hasta la línea de horizonte y me está cortando aquí donde se genera otro vértice. Por lo tanto, desde aquí levanto perpendicular, ¿sí? Y ya tendría esa profundidad determinada, y a partir de aquí sería todo hacer paralelas, porque es una cónica frontal, como decimos, mantiene en este caso el paralelismo, no hay distorsión alguna. Fijaos, aquí tenemos el cubo, y para que lo veáis más claro, como estamos viendo el esqueleto, estamos viendo la parte de dentro, pues le voy a dar un poco de color. Voy a intentarlo, a ver, aquí, y fijaos, esta sería la cara frontal del cubo, está aquí, ¿sí? Y esta de aquí sería, a lo mejor quizás lo voy a hacer con un cuadrado directamente. Esta sería una de las caras, las que veo, ¿vale? Y le voy a poner, por ejemplo, un gris, lo entendéis mejor. Esta será otra de las caras, y esta sí que tiene distorsión. Fijaos, aquí. Esta será otra cara. Voy a oscurecer un poco más para que se distingan unas de las otras. Y arriba tendremos esa parte, ese lado superior, que sería como la tapa, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer. Aquí la voy a hacer, ¿vale? Si me deja. Que por ejemplo la voy a dejar en blanca. Y así entendéis que está representado el cubo, que a veces el esqueleto nos puede perder un poco. Fijaos, ahí tenemos la tapa y le voy a poner incluso un gris un poco más claro. Ahí estaría esa tapa y ahí quedaría representado nuestro cubo. Fijaos cómo hemos colocado todos los elementos en el plano, en este caso en el papel, y ahora simplemente he cerrado ese cubo en perspectiva cónica. Puntos métricos, sencillo, estas distancias me las dan, tanto la altura del espectador como la distancia que hay hasta el plano del cuadro, y después simplemente solo en las cónicas frontales hallamos el punto métrico para determinar la profundidad que tiene ese objeto. Un saludo.